Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una con el rector Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Te dejaba una pregunta. ¿Tú consideras que tus compañeras rectoras actúan para favorecer el referéndum o para impedirlo? Vladimir, más allá de la percepción, nosotros Que me tenemos interesa una, tu sí, percepción. claro, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande, estamos en el medio de un proceso de arbitraje, en un sistema político altamente polarizado, donde es normal que los distintos actores no estén conformes plenamente con las decisiones que emanen del poder electoral, un poder electoral que, bueno, en el seno de su composición, somos 5 rectores, donde tenemos distintas visiones, a veces, bueno, logramos coincidencias y hacemos las decisiones, son votadas por unanimidad, hay veces que no, son votadas en contra, hay veces que he votado en contra, he salvado el voto por no estar de acuerdo. Bueno, en todo este proceso de determinación de escenarios de cara a lo que corresponde a la interpretación de la normativa, bueno, se nos han presentado circunstancias donde evidentemente han aflorado las diferencias dentro del seno del directorio. Por ejemplo, yo era de los que creía que para la fase de la legitimación de la organización política Mesa de la Unidad Democrática, tal como lo señala la normativa, una vez presentada el físico de esas manifestaciones de voluntad, el 1% de las planillas, de las manifestaciones de voluntad en físico, correspondía de acuerdo a la norma 5 días para constatar que se haya cubierto con ese porcentaje. Bueno, de la revisión dispuesta por el Consejo Nacional Electoral nos tomamos un poco más de 40 días. Bueno, estas son las percepciones que se van creando en base a el árbitro, que a mi juicio no nos favorecen en lo absoluto cuando se interpreta las distintas consideraciones de temporalidad que señala la propia normativa. Como plazo vencido. Sí, como no los lapsos, como términos. Como términos. Cuando se habla de un lapso, estamos hablando de que la determinación, la realización de esa actividad puede realizarse dentro de esa temporalidad. No, la norma no señala transcurrido tantos tiempos, transcurrido a los 60 días, no, habla dentro del lapso de 60 días. Aquí en este proceso de arbitraje, donde a diferencia de un proceso electoral, los intereses son concurrentes a la realización del proceso, aquí en este proceso refrendario, revocatorio, tenemos por un lado los promoventes interesados en la realización del proceso y tenemos a quienes están de alguna manera representados en el funcionario objeto del proceso, de la revocatoria, impidiendo o procurando que no se realice el proceso, las decisiones del órgano no son fáciles en su proceso de determinación. Aquí continúo con este ejemplo de la temporalidad, si en un lapso de 60 días, bueno, la decisión el Poder Electoral la toma el primer día, eso tiene una interpretación que pudiera ser que se está favoreciendo a quienes están promoviendo la solicitud, pero si se toma también, Vladimir, dentro de al día 60, bueno, la interpretación es completamente contraria entonces a la otra parcialidad, a quienes están procurando que no se dé. De ahí el por qué yo he insistido en que esta determinación de los tiempos tiene que hacerse de forma razonable, en un plazo que permita cómodamente la determinación, la configuración de los aspectos de la actividad prevista en la normativa, pero que no deje, Vladimir, ningún aspecto de que pueda considerarse de que el árbitro está de alguna manera asociado hacia alguna de las parcialidades. A mi juicio, hasta este momento, bueno, ya tenemos aprobada la solicitud de escrito de participación, se determinó la fecha para el proceso de la recolección del 20%, va a ser el 26, 27 y 28 de este mes de octubre, ya se realizó la auditoría del registro electoral, ya se realizó la prueba de ingeniería, la semana pasada se reunieron en mesa técnica representantes de la Mesa de la Unidad con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y técnicos del Consejo Nacional Electoral para evaluar todos estos aspectos de la infraestructura, el número de máquinas, todos estos aspectos indispensables para la marcha del proceso, por lo que a mi juicio yo no pudiera decir que dentro del seno del Consejo Nacional Electoral se está impidiendo per se la realización del proceso. Bueno, son distintas las opiniones, a mi juicio, son aspectos de cómo tú puedes abordar el procedimiento de distintas maneras y una concepción muy importante, yo creo que aquí nosotros no podemos olvidarlo. El poder electoral es un poder público, parte del Estado venezolano. El quinto poder, tú lo sabes muy bien, Vladimir, como constituyente. Dentro de los principios que motivaron la realización, el elevar el poder al Consejo Supremo Electoral
a Consejo Nacional Electoral y Poder Electoral fue precisamente para acercarlos al ciudadano, acercarlo en una caracterización de nuestra democracia que dejó de ser representativa y pasó a ser participativa y protagónica, y donde el rol del poder electoral es fundamental en facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Cuando hablamos de un referéndum revocatorio, ¿de qué estamos hablando? Un medio de participación política que corresponde en este caso al poder electoral, facilitar el ejercicio de esos derechos políticos. Y cuando vemos lo que la propia normativa señala, características y principios que el organismo está obligado a materializar, como corresponde inclusive al principio de celeridad en el marco de todas estas actuaciones, me parece que la determinación de los tiempos en un equilibrio sano es lo más razonable para la configuración del árbitro. Una pregunta para un sí o un no. ¿Está sometido el Consejo Nacional Electoral a presiones indebidas desde otro poder o desde alguna organización política? Bueno, en mi caso yo no he recibido directamente presiones directas de ningún otro poder público, de ninguna parcialidad política. Bueno, tendríamos que preguntarle al resto, como te digo, el cuerpo es un cuerpo colegiado, somos 5 rectores. ¿Cuál es tu percepción al respecto? No, en mi caso, bueno, no, en mi caso yo no he recibido ninguno. Claro, no, es que yo no he recibido, Vladimir. Tú no respondes por otro. Ahora, a los efectos de tu cuenta, ¿hay tiempo para hacer referéndum revocatorio este año? Bueno, tú debes recordar, Vladimir, que inclusive hace unos meses atrás yo presenté aquí y señalé un ejercicio de temporalidad de la realización del proceso, de cómo yo visualizaba la realización del referéndum revocatorio cumpliendo con los lapsos que estaban señalados en la normativa. Claro, la visión es la siguiente. Ha pasado si mi mucho visión, tiempo, claro, no, pero y si mi visión corresponde a un término intermedio de los lapsos que señala la normativa y el Consejo Nacional Electoral termina después asumiendo los lapsos al máximo de lo que señala al término del lapso, bueno, evidentemente las consideraciones de proyección son muy distintas. Si yo hablaba solamente para revisar un porcentaje de manifestaciones de voluntad, 5 días para constatarlo y terminan siendo 40, bueno, imaginémonos cómo proyectamos desde el punto de vista técnico un escenario viable. Bueno, ya el Consejo Nacional Electoral publicó un cronograma, está publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral, inherente a esta segunda fase, ya de la solicitud, y que qué bueno que en definitiva ya está publicado en la página web. Era uno de los aspectos que yo venía señalando como una necesidad fundamental, que es generarle a los actores políticos certidumbre en base a las distintas etapas que se iba a estar cumpliendo. Bueno, ahí están señaladas las distintas etapas, que corresponde a una vez celebrado el proceso en el 26, 27 y 28, se entra en una fase de revisión, que a mi juicio igual es un proceso muy largo, pues estamos hablando de que todos estos aspectos cuentan en la actualidad con un soporte tecnológico muy importante, que todos estos aspectos tecnológicos, todas estas garantías de la utilización de una plataforma tecnológica importante tienen que verse reflejados también en los resultados. ¿Son comparables el plebiscito colombiano y el referéndum revocatorio en Venezuela desde el punto de vista de los lapsos? Vamos a hablar de eso al respecto. Y otra preguntita por allí, ¿es cierto o falso que se estaba planteando en el Consejo Nacional Electoral, esa sí me la puede responder rápidamente, que se estaba planteando en el Consejo Nacional Electoral una especie de vacaciones colectivas desde el mes de noviembre o de permiso para el personal en esa fecha? ¿Eso es cierto que lo escuché por esa versión? No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Bueno, menos mal. Bueno, vamos a hacer la pausa. Nuestra etiqueta CNE a la una y nuestra Instagram y nuestro Twitter @Vladimir a la una _GB. Y bueno, nuestro Facebook, Vladimir Villegas _periodista. Ya venimos con Luis Emilio Rondón.